él hablaba de un nuevo concepto de patriotismo, el humanitario. Esto era el año 1993. Son debates que parece que surgen y han pasado ya años y seguimos hablando de lo mismo. Lo cierto es que, a pesar de que hay muchos documentos, de muchas normas, de grandes discursos sobre el papel de la educación en el desarrollo social, todavía no hemos conseguido, desde mi punto de vista, interiorizar que la educación es, si no el más importante, es uno de los instrumentos clave para lograr el desarrollo humano, la convivencia pacífica y la justicia social. Y esa es una carencia que se aprecia en los presupuestos anuales de todos los estados, porque hacen falta también recursos para eso. Hace falta, por supuesto, lo primero, voluntad política, pero también recursos. Y así, para cumplir esta resolución que hablaba antes del año 2000, el Estado español se lo adapta en el año 2005 y promulga una ley que en su exposición de motivos es modélica. Habla de que manifiesta que estamos ante una cultura de la violencia, donde hay 7 inseguridades graves acechando de tipo económico, financiero, de las rentas, cultural, sanitario, personal, ambiental, político y comunitario. Todas esas inseguridades se encuentran en la base de las numerosas injusticias y desigualdades que imperan tanto a escala local como regional, como incluso mundial. La cultura de la paz, dice el preámbulo de la ley, del año 2005, se tiene que implantar a través de potenciar la educación para la paz, de la eliminación de la intolerancia, de la promoción del diálogo y de la no violencia como práctica a generalizar en la gestión de la formación de los conflictos. Modélica, una ley modélica, una ley magnífica, donde el plano teórico podría decirse que se encuentra entre los mejores documentos que se han elaborado para fomentar la igualdad en Europa y con ella la promoción de la paz. Pero las leyes no van acompañadas de voluntad política para que se tome conciencia de su importancia, de partidas presupuestarias que las doten de medios materiales y personales para hacer efectivas sus intenciones, quedan vacías de efectividad. Y así hemos tenido recortes en educación, hemos tenido recortes en investigación. Estas leyes han traído unos planes de acción que son sometidos a revisión por organizaciones de investigación sobre mujeres, centros de educación de investigación por la paz, y en las que se ve que no se ha implementado casi nada de ellas. Se ha pensado que la participación de la mujer en esta cultura de paz era su mayor participación como miembro de las Fuerzas Armadas. Se ha pensado que en el ámbito de la prevención y consolidación de la paz tenían que intervenir únicamente los ministerios de Defensa y de Interior, y no los de Justicia, los de Sanidad, los de Educación. En definitiva, que para este cambio hace falta una normativa legal, pero hace falta una clara voluntad política, hace falta recursos personales y hace falta recursos económicos. Y esa es la forma por la que tenemos que luchar todos para que estas leyes se implementen, para que las mentalidades cambien, tanto entre los ciudadanos que la demandan como en la de los funcionarios o la administración que la tiene que implementar. Y dispuesto a responder a las preguntas del debate. Muchísimas gracias. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta tarda. Intentaré no estendre'm molt perquè puguem donar temps al debat, que em sembla que serà el més interessant avui. Y pasaré al castellano. Perdón. Voy a ir improvisando un poco porque la verdad es que Julio ya ha comentado muchas de las cosas que yo quería destacar. Muchas estamos de acuerdo y otras las vamos a dejar para el final, ¿verdad? Para que podamos tener un poco de debate, que si no sería muy aburrido. Julio comentaba como el punto de inicio, antes de esos 28 años de incorporación de la mujer, la Constitución española, ¿no? y el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres. Y me parece interesante empezar por allí para preguntarnos también por qué se incorporó a la mujer en las Fuerzas Armadas y por qué fue en ese momento, ¿no? Es verdad que
que era un momento en el que la igualdad estaba cogiendo mucho peso en la sociedad, los movimientos feministas y las reivindicaciones de la sociedad. Y de hecho ese fue un poco el argumento al que se cogió el gobierno de Felipe González en ese momento, ¿no? para argumentar, pues, porque esta abertura de puertas a las mujeres. Pero yo creo que más lejos de esas cuestiones ideológicas, que al fin y al cabo no dejan de ser coyunturales y que también han existido en otros momentos, en los miles de años de historia de la humanidad en que el ejército ha sido machista y patriarcal y no se ha dado esa introducción de la mujer, porque en este momento sí. Y me parece que hay dos hechos, dos circunstancias que se daban en ese momento que lo explican bastante bien. Una es el fin del servicio militar obligatorio, que por pura lógica, ¿no?, deja al ejército con muchos menos efectivos de los que había en el momento. O sea, si no hay mili, hay menos militares, es así de sencillo. Y por otra parte, es el momento en el que España entra en la OTAN, y eso quiere decir empezar a participar en misiones en el exterior y tener que dar una imagen de un ejército moderno y que estaba a la altura del resto de ejércitos de la OTAN. Y eso quiere decir, pues, más necesidad de efectivos. O sea, que por una parte teníamos menos, por otra parte necesitábamos más. Me parece una ecuación muy fácil, ¿no?, la solución de aumentar los efectivos en el ejército. Si los hombres españoles no querían ir, pues era abrir las puertas a otros colectivos, y el colectivo mayoritario, evidentemente, pues eran las mujeres. Abriendo las puertas a las mujeres se duplicaba el número de personas que potencialmente podían sentir interés para entrar a formar parte del ejército. Y eso en un momento en el que la imagen que tenía la sociedad de las Fuerzas Armadas era realmente muy malo. Veníamos de una dictadura militar, de un servicio militar obligatorio. Eso había dejado muy dañada la imagen del ejército, y en las encuestas que hay de aquella época, de poco antes, de hace ya unos 29, 30 años, se ve muy claramente cómo la sociedad no tenía una buena imagen de las Fuerzas Armadas. Y esto es verdad que a día de hoy ha cambiado, y ha cambiado mucho. Las últimas encuestas sí que nos reflejan que la mayoría de la sociedad tiene una muy buena imagen del ejército español, y de hecho se la califica como la institución mejor valorada del Estado. Y es verdad que en las encuestas en España los políticos y las instituciones públicas acostumbran a suspender, así que ser la primera tampoco es mucho mérito, pero es verdad que es la primera, y ha habido un cambio en esa imagen, seguramente por muchos factores, pero probablemente uno de estos factores ha sido la inclusión de la mujer y esa imagen que se ha querido transmitir de un ejército igualitario, que respeta los derechos, que es progresista, que acepta a la mujer y que se adapta a la mujer. Otra cosa es que esa imagen, pues, sea real, y que esa igualdad a día de hoy exista en el ejército. Julio ha hablado también de la opacidad en los datos, ¿no?, sobre todo del Ministerio de Defensa, y para mí eso es un tema central, y lo ha sido también a la hora de trabajar el informe que decía Gemma que aparece hoy del Centre de l'As, porque no tenemos una manera objetiva de verificar si realmente la situación de la mujer en el ejército español a día de hoy es de igualdad, no es de igualdad. En qué porcentaje se podría calificar de igualdad o no, es imposible decirlo. Podemos saber cuántas mujeres hay, podemos saber en qué unidades están, podemos saber a qué puestos ascienden, no podemos saber absolutamente nada más de ellas porque no tenemos ninguna información, ni nos la dan a nosotros, nos la niegan reiteradamente, y eso hace muy difícil el análisis. Ahora sí que es verdad que hay elementos que nos llevan claramente a ver que esa igualdad, pues, no es efectiva a día de hoy, y una de ellas es la violencia sexual de la que hablaba Julio también. Tampoco tenemos datos, y parece que es la pregunta estrella en este tema, ¿no? Hay mucho acoso en el ejército, hay muchas situaciones de violencia sexual, ni lo sabemos,
ni parece que vayamos a saberlo en un futuro inmediato. No hay datos, si los hay no nos llegarán, no nos los darán, nos los niegan. Tampoco son públicas las sentencias de los tribunales militares, no podemos tener acceso a ellas. A lo único que podemos tener acceso es a aquellos casos que se denuncian y que se recurren las sentencias y que por lo tanto llegan al Supremo, no al Supremo Civil, porque también hay una sala militar en el Supremo, o sea, la justicia militar nunca se sale de su propio espacio. Esas sentencias del Supremo sí que podemos tener acceso a ellas y nos dan una panorámica de lo que puede haber abajo, ¿no? Es solamente la puntita del iceberg, pero hay muchas denuncias, muchas sentencias de violencia sexual, casos realmente muy graves, bastante escalofriantes si se leen los hechos, pero nunca sabremos cuántas sentencias han quedado en estamentos inferiores y mucho menos, lo más importante, que sería saber cuántas mujeres han denunciado. Sobre todo, cuántas mujeres no han llegado a denunciar nunca, porque Julio nos hablaba del protocolo y de todas las medidas que se desarrollan a partir del protocolo. Para mí, un dato muy importante sobre eso es cuándo ha aparecido este protocolo, ¿verdad? Es un protocolo de 2015. Las unidades de protección de las que hablaba Julio entraron en vigor en junio de este año, o sea que estamos diciendo que hay mujeres, que las primeras mujeres que se alistaron han pasado 27 y prácticamente 28 años de su carrera profesional sin tener absolutamente ningún mecanismo que las defienda, que las proteja de la violencia sexual. Así que sí, me remito a toda la normativa de la que hablaba Julio y mucha más que se ha desarrollado, porque es verdad que ha habido voluntad política de aquella formal, digamos, en ir desarrollando normativa respecto a la adaptación de la mujer, pero esa normativa ha sido tan lenta que nos encontramos esto, ¿no? Que los primeros mecanismos